Bueno, Jorge, ¿sobre qué nos vas a hablar? Bueno, voy a hacer una actualización con algunos datos provenientes de Caracas del tema del gendarme Ah, argentino. hubo eh, respuestas de Venezuela muy fuertes. Efectivamente, y también voy a hacer referencia a eso, que tiene algo que ver, me parece, con un punto de tutorial vinculado al tema de la información, ¿no? Y a esta profusión de información orientada a la confusión. Para tratar de deshojar, en todo caso, y desmalezar, mejor dicho, Muy bien esa tanto, palabra, muy bien esa palabra. claro, desmalezar un poco en los versos existentes, voy a contar los antecedentes de este caso, ¿no? Porque si no, no se entiende. Uno de los problemas grandes, ya lo había dicho en algún momento la tradición de Hannah Arendt, es que la derecha caracteriza la realidad deshistorizadamente. Ujú. Es decir, que cuando vos historizás, entendés, porque hay relaciones, eh, antecedentes, relaciones causales entre procesos, etc. En la situación del gendarme no es ajena a una historia en la cual la derecha argentina Mm. ha tenido un rol muy importante en América Latina, y no, ni siquiera ir a las dictaduras militares que fueron exportadoras de mano de obra terrorista de Estado en El Salvador, por ejemplo, etcétera, sino un poco más cercanamente a el gobierno de Mauricio Macri cuando tanto él como Patricia Bullrich enviaron material bélico a Bolivia para garantizarse la continuidad de, en aquel momento, la golpista Áñez, Yáñez, no me acuerdo bien el nombre, Janine Áñez. Yanine Áñez, que hoy está detenida en el marco de una causa que fue condenada a 8 años de prisión. En aquel Mm. momento, la derecha argentina, esta misma derecha que hoy está en el gobierno, con otros monigotes, pero que es la misma, es conocida en América Latina ya por si se quiere, un derecho de pernada casi estadounidense, donde la derecha argentina cumple misiones en el continente enviadas por Washington. Y esas, entre otras misiones, no solamente la de Bolivia, sino más cercana, efectivamente, por Pero eso es decisión. espionaje, pero eso es espionaje. ¿A cuál te referís? No, ir a hacer misiones, Claro, no, lo pero que lo que acabas quiero de decir, describir. todavía no llegué a Gallo. Lo que quiero es contar que lo de Gallo tiene antecedentes. Y los antecedentes que se miran afuera desde América Latina remiten a una Argentina cuya derecha, cuando está empoderada, hace lo que hizo en Centroamérica de mandar militares para entrenar y contribuir al genocidio en Guatemala, hizo lo que hizo en Bolivia e hizo lo que hizo recientemente en la Argentina cuando el gobierno de Alberto Fernández, que no era un gobierno de derecha, no tuvo los cojones para devolver el avión venezolano que Venezuela le había comprado a la República Islámica de Irán y lograron robárselo. Es decir, todo esto hace que cualquier cosa que provenga de un gobierno como el actual sea sospechoso. Claro, si está en la OTAN. Exactamente. Más aún cuando la patotera ministra de Seguridad de nuestro país en marzo de este año dijo que iba a mandar gendarmes, está en todos los medios, y además, no solamente eso, sino que en esa lógica absolutamente ajena al mundo diplomático, empieza a patotear a un presidente como Maduro, a un ministro del Interior como Diosdado Cabello, etcétera. Es decir, estamos frente, lo que quiero es que hagamos el ejercicio para entender lo que está pasando, de cómo se nos ve o cómo se ve al gobierno fascista de la Argentina desde afuera y cómo esta visibilidad impacta de lleno en el caso Gallo. Y ahora Ujú. vamos al caso Gallo. Dale. Efectivamente, lo que tenemos ahora en el marco de algunas informaciones que vienen de Venezuela es que el propio Gallo podría estar reconociendo
que utilizó la presencia de su novia, no madre, diga, No, acá tiene la mujer y el hijo, y allá tiene una novia. exactamente, No bueno, era, bueno, ahí per también se no falló la podría, información argentina. claro, Las versiones de Patricia Bullrich diciendo fue a visitar a su esposa, mentira. exactamente. Entonces, la esposa está acá, es que esto sería parte de una operación, de una avanzada que quería realizar Gallo con la llegada de otros integrantes. Y acá viene el dato muy preocupante para mí, que esto no sería una operación solamente argentina, sino que incluiría a venezolanos residentes en Colombia con los que se habría encontrado el propio Gallo, y que explicarían por qué Qué viajó chastre. desde Chile a Colombia y no directamente. Hay vuelos a Venezuela, digo directamente, y no hay mucha diferencia de valor entre lo que hizo ir de viajar de acá a Chile, digamos, desde Mendoza o San Juan a Chile, de Chile a Colombia, Colombia terrestre, terrestre, un supuesto avión a Caracas. Sí. Cualquier pasaje que las propias investigaciones están demostrando pone en evidencia de que el trayecto que hizo el gendarme Gallo es casi un 30% más caro que cualquier vuelo que hubiese Ujú. realizado desde Mendoza, Buenos Aires, Caracas. Cuestión de que su detención, Vos, eh, perdóname, Jorge, pero hace un rato dijiste que según las fuentes que tenés en Venezuela, Gallo podría hablar o confesar que fue con una misión. efectivamente, efectivamente, Eso es podría. gravísimo. Claro, que en realidad habría utilizado sus vínculos con esta mujer a quien conoció en Buenos Aires para tener un justificativo para viajar, habiéndose encontrado primero, y acá viene la otra parte más importante, con algunos elementos opositores al gobierno de Venezuela residentes en Colombia. Y de hecho, lo que sí está ya casi confirmado es que la información sobre la llegada del gendarme a Venezuela fue provista por los organismos de inteligencia colombianos, que advirtieron la llegada del gendarme. En la tradición, sobre todo de países que han roto, y acá viene el otro elemento, tercer elemento nuevo, en todas las experiencias de países que han roto sus relaciones diplomáticas, como es el caso de Argentina y Venezuela, el ingreso de cualquier organismo de seguridad o militar a uno de los países requiere no un trámite común como el que solicitó la novia de Gallo desde Venezuela, sino uno específico que remite a que se sepa dentro de Venezuela que quien viaja es un integrante de una fuerza de seguridad. El pedido, el pedido de ingreso que hizo la pareja de Venezuela, que efectivamente lo hizo ante Escribano, en ningún lugar dice que Gallo es un funcionario de un Gendarme. organismo de seguridad argentino, cosa que fue ocultado ex profeso. Entonces, ¿qué tenemos? Los antecedentes que acabo de explicar, que incluyen no solamente una relación con Venezuela. Uno puede, si es fiel a lo que Berardi dice en esa entrevista, uno tendría que profundizar sobre una realidad más que dispersarse en millones de bombardeos. ¿Uno qué tiene de la diplomacia argentina? Un canciller que fue un comerciante, un corporativo, después fue director del Comité Olímpico Argentino y después pasó a ser un embajador en Estados Unidos y por último, o sea, que no tiene una carrera de conocimiento del mundo diplomático, es un advenedizo que compró por ser un empresario el lugar que tiene, ¿no es cierto? Entonces, y esto es lo que explica, por ejemplo, que la semana pasada Argentina haya tenido un conflicto hoy invisibilizado, nada más ni nada menos con la Federación Rusa.
Bueno, sí, donde ahora está eso del dron, que hay dos rusos que tiraron, que estaban mirando se les cayó un dron cerca del Congreso, no sé, una cosa bueno, rarísima. pero Milei es más papista que el Papa. Él lo que pretende es quedar bien con quien espera que le dé 20 millones de dólares, entonces se va a pelear con Rusia. No Quiso creo pelear, si Trump no se va a pelear con Rusia. no, de que, digamos, lo que está haciendo el gobierno argentino básicamente es generar permanentemente situaciones conflictivas con aquellos que no pertenecen al mundo occidental, que es Estados Unidos, Israel y Reino Unido, nada más. Esos son los socios de Milei. Con el resto, genera conflicto, lo va a generar, y esto es, por supuesto, anotado en la libreta de los decisores políticos de otros países. ¿Cómo van Sí, a tratar? sí, claro. Es como que es Entonces, el chico que hace los mandados que no hacen ni Trump bueno, ni... esto es un poco, y quiero profundizar porque en la nota de respuesta de Tarek William Saab, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, a Huertain, me parece que circuló bastante, pero hay algunos elementos que me gustaría señalar. Eh, Primero advierte que Tarek es un militante de los 14 años, un hombre que tiene más de 60 hoy. Dice, durante 48 años trabajó en la defensa de los derechos humanos, no de cualquiera, de los sectores perseguidos y vulnerables de su país, a consecuencia de lo cual fue detenido en varias oportunidades por gobiernos dictatoriales que practicaban el terrorismo de Estado, en varias ocasiones, sin juicio y sin que se respetaran sus derechos. Dice Tarek, soy un militante revolucionario que desde las luchas estudiantiles he sido electo y reelecto como, haciendo una diferencia con Huertain, que es un empresario de cuna de oro, como congresista, constituyente, asambleísta, gobernador, defensor del pueblo y fiscal general. Tarek tiene, además, digamos, el hecho de ser un intelectual, digamos, un hombre que ha participado de debates públicos, que ha escrito 14 libros y no, como lo acusa Huertain, de ser simplemente un personaje nacido en cuna de oro, textual de la carta de Tarek a Huertain. Mientras que considera que mientras Huertain es un vago, lo dice con esa palabra, producto de ser hijo de una familia adinerada, él se ha dedicado toda su vida a trabajar con ahínco por la libertad de su país. Ah, aparte se dirige al inframundo de Milei. Efectivamente, a quien considera un orate, me gusta la palabra A mí orate, también, me gusta inframundo, me gusta Orate, me gusta todo. que hizo campaña con una motosierra y alardea que va a destruir el Estado argentino, pues su panfleto biliar de ayer, el de Huertain, en ese marco lo tomó como muy relevantes, porque trabaja para este orate. Además advierte que no tiene nada que discutir con un afamado corrupto, refiriéndose a los grandes negociados del Grupo W, de un miserable prontuario en ningún escenario, pues apenas usted está cursando el prematernal de la política con minúscula, mientras que yo, en cambio, me debo al glorioso pueblo venezolano y a la constitución sobre la que juré mi cargo. En Venezuela, dice y agrega Tarek, estamos luchando a riesgo de nuestra vida por la defensa de nuestra soberanía y en contra del enemigo imperial más cruel de la historia que busca bañar de sangre a nuestra tierra. La historia, termina Tarek, y me parece interesante, pondrá las cosas en su sitio, pero ya usted y sus secuaces entraron por la puerta trasera en el basural del inframundo. Yo creo que cartas como esta Es deben brutal, ser es brutal. claro, deben ser compartidas, deben ser referidas. Sí, porque las palabras, el modo de decir, nosotros hace años que no escuchamos ese tono de nadie, ¿eh? Y hacen justicia. Es que yo creo que a diferencia, digamos, en contraposición a la nata, hay un lenguaje de la dignidad. Sí, hay un lenguaje de la dignidad, El lenguaje de la dignidad que no es es, panfletario. claro, Esto no es panfletario. claro, que en realidad tiene, yo creo, si alguien me pediría, ¿a qué te referís con un lenguaje de la dignidad? Es es un lenguaje dicho desde un lugar de heroicidad
en donde realmente se está dispuesto a entregar la vida, Fusik. exactamente, y además se siente en un eco popular. O sea, Tarek no está solo. No. Tarek tiene millones de integrantes de las milicias Tarek populares es el nombre de detrás. pila de Saab. Efectivamente, Ah, sabes el apellido. ah, ¿Mm? ok. Yo lo llamo por el apellido, vos por el nombre. Yo por el nombre, porque es amigo mío. Digo, me parece muy importante esto, ¿no? Que se haga público Sí, claro que sí. una respuesta como esto, porque esto que estamos viviendo, que muchos ven como una película y yo veo como una fotografía, esto va a pasar, esto va a pasar, pero esta nota va a quedar, esta respuesta va a quedar, y va a quedar sin duda el ejemplo de todos los militantes y o funcionarios que dan la cara, que no andan con vueltas. Ningún personaje como Wertheim podría nunca haber escrito una carta de estas características. Las únicas respuestas posibles de alguien como Patricia Bullrich es la patoteada, decimos acá en Argentina, es decir, es la sobre exposición de una carencia. Claro, y la La, violencia o los insultos vienen a reemplazar todo esto que dice Saab, que tiene contenido, tiene una historia para contar. más que Bullrich reemplazar, no. vienen a tratar de suplantar, Sí, sí. de poder de alguna manera enfrentarse a un ejemplo de dignidad como da, creo yo, el pueblo venezolano, que ahora va a elegir, digamos, el 10 de enero, si no me equivoco, empieza el nuevo mandato constitucional Nicolás Maduro, cosa que genera un odio terrible en la derecha, porque todos los cambios revolucionarios que no pueden controlar, o que no pueden invadir, o que no pueden generar guerras civiles, o que no pueden, es insoportable. Y ahí aparece sin duda las Fuerzas Armadas bolivarianas que le dan sustento y de alguna manera contexto de fuerza a las palabras de Tarek William Saab. Yo creo que, insisto, vamos a tener que guardar esta carta para leerla en el sistema educativo que nosotros pretendemos, en el cual se formen nuestros hijos, ¿no? Es decir, que es básicamente la facultad de la dignidad mucho más que la del dato y el conocimiento que en el barullo de la profusión terminan confundiéndonos. Un saludo entonces, creo yo, para quien tuvo la dignidad de contestarle a Wertheim de esta forma.